Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a Falpia y Cáncer para participar en este congreso. Vamos a hablar hoy día del papel que tiene la radioterapia intraoperatoria en el cáncer de mama. Esta es una tecnología que estamos ocupando en FALP desde el año 2012. Para comenzar, vemos que ya desde el año 1981 Umberto Veronesi propicia un cambio radical en el manejo del cáncer de mama al evaluar que la cuadrantectomía asociada a radioterapia externa equivalía en recidiva local y en sobrevida a la anterior mastectomía radical, la mastectomía radical que se manejaba previamente. Desde entonces, la cirugía conservadora más la radioterapia a toda la mama ha sido el estándar del tratamiento. Y en las últimas 3 décadas, la remoción del tumor primario más el vaciamiento axilar ha sido lo que normalmente hacíamos, asociado a 3 a 5 semanas de radioterapia externa, asociado o no a un boost al sitio tumoral. Se han ido desarrollando nuevos regímenes quirúrgicos, como por ejemplo la biopsia del linfonodo centinela, y nuevos regímenes de radioterapia, como el lipofraccionamiento que hemos estado viendo el día de hoy, y también la irradiación parcial de la mama. ¿Qué sabemos respecto a las recurrencias? Que más del 90% de las recurrencias locales ocurren en o cerca del lecho tumoral y 4% solamente o menos de las recurrencias locales ocurren en otros cuadrantes de la mama. Por lo tanto, debiésemos preguntarnos y debiese parecer lógico que debiésemos buscar alguna alternativa de manejo en el fondo buscar algún tratamiento acotado o acortado dirigido al cuadrante de la mama que está afectado. Y eso es lo que busca en el fondo la radioterapia intraoperatoria. Es la emisión de radiación sobre el lecho tumoral inmediatamente posterior a la extirpación del tumor, y los objetivos primarios son acortar los periodos de tratamiento, irradiar menos tejido sano y mejorar la calidad de vida de las pacientes. Existen principalmente 2 tipos de radioterapia intraoperatoria, la que hacemos con electrones o la que hacemos con rayos X de bajo voltaje, y dos modalidades principales, la irradiación parcial de la mama o el hacerlo como un boost anticipado. ¿Qué evidencia existe? El año 2013 se publica este trabajo que es el más conocido de radioterapia intraoperatoria con electrones, es el trabajo del Instituto Europeo de Oncología, en que se seleccionaron 1.300 pacientes que fueron randomizadas a recibir radioterapia externa versus radioterapia Elliot, 650 más o menos pacientes por cada una de las ramas, todas eran mayores de 48 años con tumores menores de 25 milímetros y al momento de publicar este trabajo tenían 5,8 años de seguimiento. El rango esperado de equivalencia, tanto para ambos grupos, para el Elliot era de un 7 a 7,5% y para la radioterapia externa era de un 3 al 3,5%. ¿Qué es lo que vieron ellos? Que la recurrencia local efectivamente era mayor en los casos en que se realizaba Elliot. Tuvieron un 4,4% de recurrencia local en el grupo Elliot versus un 0,4% en el grupo de radioterapia externa. Sin embargo, la sobrevida global ellos no la vieron afectada, en ambos grupos fue muy semejante. Sin embargo, cuando nosotros analizamos aquellos factores de mal pronóstico que podrían haber afectado a la recurrencia local, vemos que los tumores mayores de 2 centímetros, aquellos que se asociaban a más de 4 ganglios metastásicos en la axila, aquellos tumores grado 3 o con los que tenían receptores de estrógeno negativo o los triple negativos se asociaban con un mayor riesgo de recaída. Por lo tanto, si volvíamos a seleccionar nuestros pacientes, vemos que y analizábamos las recidivas de estos grupos, vemos que el grupo de mal pronóstico tenía una recidiva del 11,3% versus aquellos grupos que son de buen pronóstico solo un riesgo de un 1,5%, lo que era bastante semejante o se acercaba bastante al riesgo de radioterapia externa, que si bien había sido bien poco en este grupo también. Sin embargo, cabe destacar también que este trabajo empezó a realizarse en el año 1998, o sea, 11 años antes de que la ASTRO publicara sus recomendaciones para radioterapia parcial de mama. Por lo tanto, incluyó pacientes que después, según la Asociación Americana de Radioterapia Oncológica, estaban fuera de protocolo. Por eso también que se explica un incremento de la recurrencia local en pacientes que no habían sido correctamente seleccionadas.
¿Qué vimos como efectos adversos? Bueno, vimos que en el grupo Elliot hay menores efectos cutáneos, menor eritema, hiperpigmentación, resequedad y prurito, y mayor ocurrencia de necrosis grasa. Y se seleccionaron un grupo de pacientes, fueron en total 178, que se hicieron escáner para evaluar fibrosis pulmonar, y se vio en estos pacientes que el grupo que se había realizado radioterapia externa en comparación con el grupo Elliot tenía bastantes más complicaciones desde el punto de vista de fibrosis pulmonar que el grupo de los casos. Otro trabajo que ha sido bien importante en el desarrollo de esta tecnología es el Target-A. Este trabajo es un trabajo al revés que el otro, es multicéntrico, que se realizó en 11 países y que randomizó 3.400 pacientes, de ellas 1.700 al grupo Target y 1.730 al grupo de radioterapia externa. Y este trabajo es bastante diferente, este aplica radioterapia con rayos X, no con electrones como el Elliot. Y subclasificó a dos grupos de pacientes, un grupo prepatológico y un grupo postpatológico. Esto significa que aquel grupo prepatológico es el grupo que recibió la radioterapia en el mismo momento de la cirugía oncológica. Versus el grupo postpatológico es el grupo que después se reabrió la herida quirúrgica pasados 2 a 3 semanas de la primera cirugía y se emitió la radiación sobre el lecho quirúrgico, pero en un momento en que ya estaba todo cicatrizado o más, no inmediatamente. Cabe destacar también que de estas pacientes un 15,2% recibieron radioterapia externa por factores de mal pronóstico y que solo 1.200 pacientes tenían un seguimiento largo a 5 años. Por lo tanto, eso también fue un factor notable a considerar en los resultados. En cuanto a la recurrencia local, en ambos subgrupos del grupo Target hubo un 3,3% versus en el grupo de radioterapia externa un 1,3%. La mortalidad un 2,6% debida a cáncer de mama en el grupo Target versus un 1,9% en radioterapia externa. Mientras que la mortalidad por otras causas, que ya sean cardiovasculares o por otros cánceres, se vio más aumentada en el grupo de radioterapia externa versus el grupo Target. La mortalidad global también fue mayor en el grupo de radioterapia externa y las complicaciones cutáneas grado 3 y 4 fue levemente mayor también en ese grupo. ¿Cómo podemos analizar la mortalidad en el grupo Target? Vemos que la mortalidad debidas a cáncer de mama fueron prácticamente las mismas, mientras que la mortalidad debida a causas no cáncer de mama fue mayor en el grupo de radioterapia externa versus Target. ¿Y cómo clasificamos esto en cuanto al grupo pre versus el postpatológico? Recordemos, el pre era el que se hacía en el minuto de la cirugía. Vemos que la recurrencia local es prácticamente la misma entre el grupo Target y el grupo de radioterapia externa, mientras que las muertes globales eran mayores en el grupo de radioterapia externa comparado con Target. No así lo que ocurre en el grupo postpatológico. El grupo postpatológico, aquel que se hacía la radioterapia posterior en otro momento quirúrgico, la recurrencia local aumentaba y la mortalidad era comparable en los dos grupos. Por lo tanto, esto un poco nos hace pensar que la radioterapia aplicada en el mismo minuto de la cirugía, bajo la visión del médico, del cirujano, y realizada en el mismo intervento quirúrgico, era al parecer más efectiva. Este es otro trabajo publicado el año 2016, es un trabajo que evalúa el efecto de la radioterapia intraoperatoria en la mortalidad, donde se estudiaron 9 trials que comparaban radioterapia externa con radiación externa, con radioterapia intraoperatoria. Solo se consideraron aquellos pacientes que tenían 5 años de seguimiento y se vio que la sobrevida global en el grupo de radioterapia intraoperatoria era de un 94,6% versus la sobrevida en el grupo de radioterapia externa era un poco menor, 91,85%. En cuanto a mortalidad, específicamente por cáncer de mama, no hubo mucha diferencia en ambos grupos y la mortalidad por otras causas fue un 1,1% menor en grupo de radioterapia externa y la mortalidad total también fue menor en este grupo. ¿Qué podemos resumir en cuanto a la evidencia que existe hoy en día para la radioterapia intraoperatoria? Es que es una alternativa a la radioterapia externa en grupos seleccionados de pacientes, que el Target-A y el Elliot demuestran que la IOR no es inferior a la radioterapia externa en términos de recurrencia local en el grupo selecto de pacientes, y esta es la clave de todo esto.
Varios estudios están aún en fase de randomización de pacientes y de análisis de datos, como más subgrupos del target. Hay un grupo que está estudiando también los pacientes mayores, que pretende demostrar que aquellas pacientes añosas que usualmente no completan el tratamiento de radioterapia externa de 3 a 6 semanas pueden ser tratadas con NIORT con el mismo riesgo de recurrencia. Y también están en estudio otros dispositivos capaces de emitir radioterapia sobre el lecho tumoral. ¿A quiénes entonces podemos ofrecer nosotros la radioterapia intraoperatoria? Según el consenso de la ASTRO del año 2009, este subclasificaba a 3 subgrupos. El grupo con capacidad para hacerla, el grupo de precaución y el grupo no aceptable. Lo mismo hizo la GEC-ESTRO en el año 2009. Sin embargo, el año 2017, el año pasado, se hizo una revisión sistemática de la literatura que incluyó trabajos desde el 2008 hasta el 2016, se incluyeron 419 trabajos y se seleccionaron finalmente para este consenso 44 estudios y se creó un nuevo consenso de la ASTRO que se aprobó en diciembre del 2016. Y esto bajó un poquito la edad de pacientes idóneas desde los 60 que tenía la ASTRO en el 2009 a los 50 años. Tienen que ser pacientes que tengan en general tumores luminales A de buen pronóstico. El grupo de precaución también se bajó desde 50 a 40 años y se incluyó también pacientes que podían tener carcinomas in situ con factores pronósticos favorables. Las pacientes inadecuadas quedaron básicamente aquellos tumores en que tenemos pacientes que tienen mutaciones genéticas, menores de 40 años o tumores mayores de 3 centímetros con ganglios positivos. ¿Cómo se hace la radioterapia intraoperatoria? Acá tenemos un caso de una paciente posmenopáusica con un tumor de 18 milímetros en que hicimos una resección del tumor ubicado en la unión de los cuadrantes externos. Hicimos la biopsia del ganglio centinela a través de esa incisión. Luego de eso fuimos a instalar en el fondo, resecamos el tumor con márgenes de tejido libre. Lo mandamos todo a biopsia rápida y colocamos un disco plomado en el espacio prepectoral para emitir la radiación directamente en el minuto de la cirugía. Colocamos el colimador de electrones y después de eso se retira todo el disco, se retira el colimador y se termina la cirugía. Es un procedimiento que habitualmente dura entre 5 a 10 minutos, no alarga el periodo quirúrgico. ¿Qué hemos hecho en Chile? En Chile, bueno, nuestro país es un país largo de 756.000 kilómetros cuadrados, tenemos 4.270 kilómetros de largo, estamos divididos en 16 regiones, de los cuales 2.200.000 de pacientes viven en zonas rurales, que es más o menos el 13% de nuestra población, y 1,5 millones son adultos mayores. ¿Qué es lo que pasa en cuanto a la radioterapia en nuestro país? Tenemos que existen hoy en día 23 centros de radioterapia, de los cuales son 8 públicos y 15 centros privados, la mayoría ubicados en la zona central. Hay 10 centros en la región metropolitana y hay 6 regiones que no tienen ningún centro de radioterapia. ¿Y por qué les muestro esto? Porque existe una gran diferencia entre aplicar estas tecnologías en pacientes que vienen de lejos, pacientes que no pueden o que les cuesta bastante tanto costo social, costo económico, trasladarse hacia los centros de radioterapia. Por lo tanto, hemos decidido nosotros desde el año 2012 en la FALP realizar este procedimiento especialmente enfocado en aquellas pacientes que vienen de más lejos. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta la fecha? Bueno, esto está cortado hasta diciembre del 2016 para tener un periodo de seguimiento. Hasta esa fecha llevábamos 93 pacientes en que hemos aplicado radioterapia intraoperatoria full dosis, que son 21 Gray. Nuestra edad promedio es de 63 años, con un tamaño tumoral promedio de 12 milímetros. El tipo histológico es carcinoma ductal infiltrante en el 94% de los casos. Y los grados histológicos son la mayoría grado 1 y 2. Todas nuestras pacientes son posmenopáusicas, todas con receptores hormonales positivos y solo un 5% tenía HER2 positivo. En cuanto a los efectos adversos y la recurrencia local, vemos que en este grupo de pacientes existe un 6,5% de fibrosis subcutáneas, 4,6% de necrosis grasa, vimos un hematoma, una infección del sitio quirúrgico, una paciente que se queja de dolor crónico
Y en cuanto a recurrencia local, que es lo que se ha estudiado en los otros, que es en el fondo nuestro endpoint principal, vemos que hemos tenido una recurrencia local en el mismo cuadrante ocurrida a los 30 meses de seguimiento de este total de 93 pacientes hasta la fecha, con más o menos 3 años y medio de seguimiento promedio. ¿Qué utilidad tiene la radioterapia intraoperatoria también en la oncoplastía? La oncoplastía mamaria la utilizamos para movilizar colgajos y remodelar la mama. Sabemos que en aquellas pacientes más jóvenes se benefician también de un boost de radioterapia y lo ideal también es en aquellas pacientes que movilizamos los colgajos, hacer un tratamiento de radioterapia sobre el mismo lecho tumoral. Esta es una paciente relativamente más joven en que aplicamos el boost de radioterapia en el minuto de la cirugía, en que además hicimos una mamoplastía de reducción. Entonces, finalmente, si esta paciente dejábamos todos los clips, la movilización de colgajos iba a ser un poco para ubicar después el lecho tumoral y poder dar el boost de radioterapia externa iba a ser más complejo que hacerlo en el minuto de la cirugía. Por lo tanto, es otro papel que cumple la radioterapia intraoperatoria. Vamos a avanzar para que no se nos atrasemos. Sí, estamos justo. Bueno, como conclusiones. Sabemos que la técnica de la radioterapia intraoperatoria es una técnica de radioterapia apropiada para pacientes idóneas seleccionadas y para eso nos basamos en los criterios de la ASTRO. Las pacientes del grupo precaución debemos realizarlas solo en un contexto de un protocolo clínico y seguimiento estricto. Sabemos que acorta considerablemente el periodo de tratamiento, mejorando la calidad de vida y que disminuye los costos del tratamiento por el costo logístico, reinserción laboral precoz. También tenemos que tener en cuenta que existe una mejor adherencia a la radioterapia intraoperatoria, sobre todo en aquellas pacientes añosas. Se asocia con un menor daño de tejidos sanos, tiene una especial utilidad en la oncoplastía y existen varios trabajos que aún están en fase de reclutamiento y análisis de los datos, con el seguimiento aún es corto, no hay seguimiento a 10, 15 años, entonces falta un poco más de seguimiento para evaluar bien la técnica y debemos informar a la paciente respecto a los riesgos, mayor probabilidad de recurrencia local y beneficios del tratamiento para tomar una correcta decisión. Eso es. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.